Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta clase de física. Continuamos desarrollando problemas tipo examen. El problema dice, una canica rueda sobre una mesa horizontal con una rapidez v sub 0, como se muestra en la figura. La canica rebota elásticamente en una pared vertical a una distancia horizontal d del borde de la mesa. Posteriormente, la canica impacta en el suelo a una distancia de x sub 0 del borde de la mesa. Inciso A. Determinar las ecuaciones para el movimiento horizontal y vertical en función del tiempo antes de chocar con la pared. Inciso B. Determinar la altura de la canica al momento de la colisión. Inciso C. Determinar la velocidad vertical en el instante de la colisión. Inciso D. Determinar el valor de v sub 0 si la canica recorre una distancia horizontal x sub 0 en el aire sin chocar con la pared. Bien, esta es la representación gráfica del problema, en donde pues el movimiento de la canica prácticamente inicia en el borde de la mesa, impacta en una pared vertical y llega al suelo a una distancia de x sub 0 del borde de la mesa. El inciso A dice, determinar las ecuaciones para el movimiento horizontal y vertical en función del tiempo antes de chocar con la pared. Lo primero que tendríamos que hacer es establecer un punto de referencia, que en este caso pues sería en la parte superior, en el borde de la mesa. Ese sería el punto 0. Y si tú te das cuenta, pues cuando la canica sale del borde de la mesa, en ese momento la canica se convierte en un proyectil, en donde el movimiento horizontal que tendría la canica correspondería a un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, la ecuación del movimiento horizontal pues correspondería a ese tipo de movimiento. La ecuación sería x de t, porque debe de quedar en función del tiempo, igual a bueno, en este caso v sub 0, que representaría la velocidad por el tiempo. Ahora analicemos la ecuación del movimiento vertical antes de chocar con la pared. Bueno, pues en la representación gráfica miramos que pues sería ese movimiento vertical que correspondería al tema de caída libre. Cuando un objeto se convierte en un proyectil, el movimiento horizontal corresponde a movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento vertical en caída libre. Por lo tanto, pues la función quedaría, en este caso, y de t igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Pero, como se ve en la figura, se ve que la velocidad es totalmente horizontal, por lo tanto no tiene componente vertical. Y la distancia inicial sería 0 porque el punto de referencia sería ahí, en la parte más alta. La ecuación en función del tiempo, pues quedaría y de t igual a un medio gravedad por tiempo al cuadrado. El inciso B dice determinar la altura de la canica al momento de la colisión. Muy bien, entonces la altura pues sería de la superficie del suelo al punto de impacto en la pared vertical. Nosotros ya conocemos esta distancia y, atentos porque no hay que confundir la distancia y con la altura h mayúscula. La distancia y vendría a ser la distancia que recorre la canica desde el punto más alto al punto de impacto en la pared, visto desde un enfoque vertical, que sería un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Ahora bien, la distancia
la distancia horizontal que recorre la canica vendría a estar expresada entonces como velocidad por tiempo. Una velocidad constante por tiempo. De manera que si yo despejo para el tiempo sería distancia entre velocidad. Ese tiempo o esa expresión del tiempo lo puedo sustituir en la otra ecuación. De manera que y sería 1 medio por gravedad por distancia entre velocidad al cuadrado. Desarrollo esa expresión al cuadrado, de manera que quedaría 1 medio gravedad por distancia al cuadrado entre velocidad al cuadrado. Y y, pues, finalmente, pues tendría que ser igual a gravedad por distancia al cuadrado entre 2 por velocidad al cuadrado. Ahora bien, a nosotros en el problema no nos piden el valor de y, o sea, la distancia que recorre el objeto. Nos piden más bien la altura, h mayúscula. Eso es lo que nos están pidiendo. Determinar la altura de la canica al momento de la colisión. O sea, nos están pidiendo el valor de h. Bueno, si tú te fijas, h minúscula, pues es la suma de y más h. Por lo tanto, pues si nosotros despejamos para h mayúscula, y estaría sumando de un lado de la ecuación, pasaría a restar. Reacomodamos la ecuación de manera que h es igual a h minúscula menos y. Y nosotros prácticamente ya conocemos el valor de y. La respuesta quedaría expresada como h menos gravedad por distancia al cuadrado entre 2 por velocidad al cuadrado. El inciso C dice determinar la velocidad vertical en el instante de la colisión. Bueno, el enunciado dice que es un choque elástico. ¿Qué significa un choque elástico? Bueno, pues en los choques elásticos hay una conservación de la energía cinética. Aquí básicamente lo que significa es que la velocidad horizontal o la velocidad vertical con la que impacta en la pared vendría a ser la misma antes y después del choque. Antes del choque tendría una velocidad que sería igual después del choque. Eso es lo que significa, o sea, la velocidad se mantiene, se conserva. Eso es lo que significa realmente un choque elástico. Dice también que el objeto permanece en su forma original sin deformarse y la cantidad de movimiento se conserva. Bueno, pues en este caso, pues antes del choque, pues sería en este caso un análisis vertical, velocidad igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. No hay que confundir esta velocidad inicial con lo que aparece en el ejercicio. La velocidad inicial es 0 desde un enfoque vertical, porque en el ejercicio esa velocidad inicial que aparece en la figura, tú lo puedes ver ahí en la parte inferior de la pantalla, es una velocidad totalmente horizontal. Entonces, no hay que confundirlo con esta fórmula. Esa velocidad inicial vertical es 0, lo podemos cancelar. De manera que la velocidad en el momento que impacta es gravedad por tiempo. Ahora bien, tú has de recordar en el inciso anterior que el tiempo era distancia entre velocidad inicial. Claro, esto es el tiempo desde un enfoque horizontal es distancia entre velocidad. Por lo tanto, lo podemos sustituir y decir que la velocidad con la que impacta la canica en la pared es de gravedad por distancia entre velocidad. El inciso D dice determinar el valor de V sub 0 si la canica recorre una distancia X sub 0 en el aire sin chocar con la pared. En este inciso, el ejercicio cambia un poco, ya no es como en la figura, sino más bien como se muestra a continuación. Sale la canica del borde de la mesa e impacta en el suelo a una distancia X sub 0. Por lo tanto, pues podríamos aplicar la fórmula de altura igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo más 1 medio gravedad por tiempo al cuadrado.
esa altura inicial vendría a ser 0 y esa velocidad inicial desde un enfoque vertical también. Porque te repito, la canica sale con una velocidad del borde de la mesa, pero es una velocidad horizontal, no vertical. Por lo tanto, la velocidad vertical se puede cancelar y la altura sería un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Si despejamos para el tiempo, pues sería raíz de, bueno, el 2 está dividiendo, pasa a multiplicar a h, y la gravedad está multiplicando, pasa a dividir. Y aplicamos raíz para eliminar la potencia. De manera que el tiempo es raíz de 2 por h entre la gravedad. Y recuerda que lo que nos están pidiendo es el valor de v sub 0, que vendría a equivaler a la velocidad horizontal. ¿Qué valor tiene la velocidad horizontal? Entonces, eso lo podemos encontrar en la ecuación de distancia igual a velocidad por tiempo. Despejamos para la v sub 0 y sería x sub 0 entre t. Pero yo ya conozco el valor de t, que sería raíz de 2h entre gravedad. Podemos simplificar esta expresión. Recuerdan, bueno, en este caso, pues x sub 0 entre 1 entre raíz de 2 entre gravedad. Aquí podemos aplicar el método de la oreja y expresar de otra forma el resultado, quedando entonces finalmente de una manera más simplificada como v sub 0 igual a x sub 0 raíz de gravedad entre 2 por h. Esto ha sido la clase de hoy. Gracias por llegar a este punto. Nos vemos en la próxima.